Hoy vamos a comenzar con otro tema. Con otro tema que es existencia y unicidad de solución del problema de Cauchy. Así se llama. Se llama el problema de Cauchy, también se llama problema con condiciones iniciales. Ahora les voy a explicar para EDOs de primer orden. Eso es lo primero que voy a hablar. Bien. Entonces, vamos a empezar primero por ver qué cosa es el problema con condiciones iniciales para una ecuación dada en forma normal. O sea, una ecuación general de esta forma. Bien. Donde la X pertenece a un cierto intervalo I. Un intervalo I en R. Bien. Si tomamos un X0, cualquier elemento de I, el problema de Cauchy para esta ecuación consiste, o el problema con condiciones iniciales, yo lo voy a llamar problema de Cauchy. El problema de Cauchy consiste, cuando la ecuación está dada en forma normal, en encontrar una solución de la ecuación que satisfaga que Y en X0 es igual a un cierto Y0 prefijado. Bien. Ese Y0, ¿dónde tiene que estar? Fíjense, esta función es realmente una función de dos variables, X y Y, que está definida en un cierto dominio del plano, en un cierto conjunto de X y Y, en un cierto definida en XY, elemento de un cierto dominio del plano contenido en R2. Bien. Entonces, cuando yo digo que el X0 pertenezca ahí, realmente lo correcto sería, porque si no va a haber un poco de confusión con el de este, voy a ponerlo de esta forma. La f de XY está definida en un dominio del plano, o sea, estos son los X, estos son los Y, está definida en un cierto dominio, esa función. Y entonces el problema de Cauchy consiste en encontrar una solución de la ecuación que satisfaga Y en X0 igual Y0, donde X0, Y0 pertenezca a D. Realmente eso es el problema de Cauchy. ¿Está bien? Eso quiere decir que si yo fijo aquí un punto X0, Y0, tengo que encontrar una solución de la ecuación que, como en el punto X0 toma el valor Y0, quiere decir que la curva solución, porque el conjunto de soluciones de este tipo de ecuaciones ya vimos que satisface una ecuación de este tipo. El conjunto de soluciones de estas ecuaciones satisface una cierta ecuación paramétrica que se llama. ¿Está bien? O sea, el conjunto de soluciones generalmente no puede expresar uno Y en función de X,
sino lo que uno encuentra es una relación funcional entre y x que depende de una constante. Y le voy dando valores a esa constante y al darle valores a esa constante voy encontrando diferentes soluciones. ¿Está bien? Porque además el conjunto, si tengo una función de dos variables x y y, porque aquí la constante realmente es una función de tres variables, porque depende también de la constante, pero vamos a suponer que la constante está fija. Para cada constante fija esto es una función de las variables x y y igual a 0, y el conjunto de todos los x y y que satisfacen una ecuación funcional de la forma f de x y igual a 0 es una curva en el plano. ¿Está claro? Es una curva en el plano. O sea, por ejemplo, el conjunto de los x y es tal que x2 más y2 es igual a r2. Eso es una curva en el plano. Es una circunferencia de centro cero y radio r. ¿Está bien? Entonces, eso quiere decir que el conjunto de las soluciones de la ecuación no lo tenemos que interpretar solamente como una función de x, sino realmente como un conjunto de curvas en el plano. ¿Está bien? Es un conjunto de curvas en el plano. Entonces, decir que una de las curvas solución satisface que en x0 es igual a y0 quiere decir que hay una curva solución que pasa por el punto x0 y y0 del dominio de la función f. ¿Está claro? Eso es lo que quiere decir. Bien. Entonces, está bien, porque cuando uno ve la ecuación uno piensa en encontrar una función de la variable x que satisfaga la ecuación, y puede hacer que en un cierto intervalo sí se pueda describir una función, pero generalmente no es posible definirlo como una función, porque una curva puede ser que haga así y dé vueltas aquí, ¿se da cuenta? Y entonces en este punto x0 tomaría dos valores, o sea, toda la curva solución no se puede expresar como una función. A veces sí es posible expresarlo localmente, quiere decir que hay una vecindad del punto x0 y y0 donde hay un intervalito alrededor de x0 en el cual y se puede expresar como función de x. ¿Está bien? Entonces ahí sí, en este intervalito, sí hay una función de la variable x. ¿Está claro? Pero este intervalito es tal que realmente lo que estoy considerando ahora, ¿qué cosa es? Estoy considerando un pedacito de la curva solución. Estoy considerando el pedazo de la curva solución que está encerrado en este rectangulito, en un rectangulito que tiene como base un intervalito alrededor de x0, y aquí como este lado tiene un cierto intervalo también en el eje de las y alrededor del punto y0. Pero ese cuadradito está completamente metido en el dominio donde está definida la función f. ¿Está claro? Entonces no es que el dominio ese tenga que ser un producto de intervalos. A veces sí. A veces el dominio D es un intervalo AB por CD, y entonces la X está en AB y la Y está en CD. Y entonces uno puede pensar más que sí hay funciones de AB en CD que sean solución de la ecuación, pero en general no son funciones, porque son curvas que pueden ir enrollándose ahí, como puede ser que una curva solución sea el círculo de un cierto centro y radio R. ¿Está claro? X menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado igual a R2. Y en ese caso es un círculo lo que tengo, que no se puede expresar como todo el círculo como la gráfica de una función de la variable x. ¿Está claro? Entonces, esto es muy importante conceptualmente. O sea, las soluciones de este tipo de ecuaciones hemos visto que todas se expresan como una relación funcional entre x y y dependiente de una constante, que a veces de esa relación funcional se puede despejar y en función de x, pero hemos visto también que muchas veces para despejarlo tenemos que asumir, que tenemos que dividir por algo, y eso implica que si lo que estamos dividiendo se anula en algún punto, que es un punto del dominio de definición de la función f, para poder dividirlo tenemos que eliminar ese punto. Quiere decir que no estamos dando la expresión de y como función de x nada más en todo el dominio de la función f de x y, sino una parte de él. ¿Está claro? Es lo que hacemos. Y también hay que ver que hay veces
que no obtenemos una, que es imposible tener y como función de x. No es que siempre sea posible, al menos un intervalito. A veces no es posible. Por ejemplo, si este es el conjunto D, y si mi solución hace así, y el punto x0 y y0 que estoy tomando es este, y digo, yo quiero la solución que en el punto x0 tome el valor y0. Eso quiere decir que estoy tomando un conjunto de x, y en x, que en el punto x0 pasa por, que pasan por el punto x0, y0. En este caso nunca voy a poder encontrar un intervalito alrededor de x0 en el cual pueda expresar la gráfica de la solución, de la curva solución, como una función de la variable x. Porque aquí siempre, por muy pequeño que sea el intervalito, siempre a un punto le voy a hacer corresponder 2 y por lo tanto esto no es, no es la gráfica de una función. ¿Está claro? O sea, lo que tengo es una curva solución. Siempre tengo eso. Y precisamente de aquí sale, lo que pasa es que ese es un resultado que hemos ido obteniendo a partir de los métodos analíticos de solución. Hemos visto siempre que se encuentra una relación funcional entre x y x dependiente de una constante. Realmente esa constante, ¿qué es lo que me dice? Que si yo quiero la solución que en x0 toma el valor y0, entonces la constante c es la constante que satisface que f de x0, y0, c es 0. Entonces tengo una función de c, de la constante c, igualada a 0, y tengo que determinar el valor de la constante para la cual esa solución toma ¿cómo se llama? Toma el valor y0 en el punto x0. ¿Se dan cuenta? Toma ese valor de la constante. Puede ocurrir que no haya ningún valor de la constante para el cual f en x0, esta f, no haya ninguna constante tal que f en x0, y0, c sea 0. Eso quiere decir que no hay ninguna solución para la cual que tome en x0 el valor y0. O sea, que el punto x0 y y0 está fuera del dominio de la función f. ¿Está claro? Y no se puede extender a ese punto x0 y y0. Eso es lo que quiere decir. Bien. Y puede ser también que haya varios valores de la constante c para los cuales f en x0 y y0, c sub k, no uno solo, sino varios k desde 1 hasta n, para los cuales se cumple esta igualdad. Eso quiere decir que en ese caso no hay una sola solución del problema de Cauchy. O sea, no hay una única que en x0 vale y0, sino hay varias. O sea, para cada ck hay una, porque cuando aquí ponga ck, encuentro una relación funcional entre x y y. Si pongo otro, voy a encontrar otra relación funcional, o sea, otra solución. ¿Está claro? Entonces, todas esas cosas pueden suceder. Lo que interesa es ver en qué casos voy a asegurar que existe una única constante c, tal que f en x0, y0, c es igual a 0. O sea, en qué caso hay una única solución, al menos para x en una vecindad de x0. Ese es el problema que nos interesa. El problema es ver cuando existe una, dados x0 y y0, ver cuando existe una única constante c tal que f de x0 y y0 c sea igual a 0 y que exista una solución. Bueno, en este caso va a existir
O sea, voy a suponer que ya tengo, no voy a poner y que exista, porque voy a suponer que ya tengo obtenida la solución y que la solución viene dada en términos de una relación funcional entre x y x y una cierta constante c. Entonces, estoy suponiendo que ya tengo una expresión para las soluciones. Las soluciones van a ser todas las que satisfagan esta relación funcional para alguna constante c. ¿Está claro? Entonces eso me va a dar una familia de curvas, todas esas curvas son soluciones. Lo que quiero es ver cuándo existe, dados x0 y y0, una única constante c, tal que f de x0 y y0 igual a c, al menos, bien, y que la relación f de x y en x, c igual a 0, defina una solución de la ecuación diferencial, al menos para x en una vecindad de x0. ¿Está bien? En ese caso, voy a tener, en ese caso, tendremos una solución única del problema de Cauchy, que quiere decir encontrar una solución de la ecuación que pase por el punto x0 y y0, eso quiere decir el problema de Cauchy. Entonces, en ese caso tendremos una solución única del problema de Cauchy definida en una vecindad de x0. Y entonces uno puede decir, bueno, podré dar condiciones bajo las cuales se pueda asegurar que el problema de Cauchy para una ecuación dada tiene solución única siempre, al menos en una vecindad de x0. Eso se llama solución local del problema de Cauchy. Entonces la pregunta es esta. Pregunta. ¿Podremos dar condiciones para que el problema de Cauchy y voy a poner aquí entre paréntesis qué cosa es, que es encontrar una solución de la ecuación y' igual a f de xy, tal que y en x0 sea igual a y0 para x0 y y0 fijos, para x0 y y0 elemento de D fijo. Bien, eso quiere decir el problema de Cauchy. Entonces la pregunta es, ¿podremos dar condiciones para que el problema de Cauchy tenga solución única, al menos en una vecindad o en un entorno de x0? O sea, que haya un entornito de x0 alrededor del cual la solución ahí es única. O sea, que pase esto que está pasando aquí, que hay una sola curva solución en un entorno del punto x0 y y0. ¿Verdad? Eso. Porque podría ocurrir que por un entorno del punto x, en un entornito, hubieran soluciones diferentes que pasaran por ese punto. ¿Está claro? Hubieran diferentes soluciones. Entonces, si hay diferentes soluciones, pues eso querría decir que no hay solución única. Lo que queremos encontrar ahora, dar un resultado que implica cuando hay solución única. Entonces yo les voy a dar les voy a enunciar aquí un teorema que lo voy a dar sin demostración y les voy a explicar por qué. Pero voy a dar una idea de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se hace. En primer lugar, el enunciado de este teorema
no se basa en el hecho de que las soluciones de esta ecuación se expresen en términos de una relación funcional entre x y yx dependiente de una constante. No se basa en eso, porque en principio ese resultado lo hemos obtenido en casos particulares y aquí estoy hablando de una ecuación en general, y' igual a f de xy. ¿Está claro? Entonces, el teorema tiene que basarse en la demostración en otras cosas. Ahora les voy a explicar en qué. El teorema dice lo siguiente. Si f de xy definida en D subconjunto de R2, un dominio de R2, bien, es continuamente derivable. Esto de continuamente derivable es algo que se puede debilitar, o sea, con menos condiciones todavía este resultado se cumple, pero lo voy a poner así, continuamente derivable. En una vecindad, ¿sí entienden cuando digo vecindad, no? En un entorno, alrededor del punto, de un punto determinado, ¿bien? En una vecindad de x0, y0 contenida en D. O sea, si es continuamente derivable en una vecindad de x0 y y0 contenida en D, entonces existe epsilon mayor que 0, tal que para todo x con módulo de x menos x0 menor que epsilon, o sea, en una vecindad del punto x0, existe una única solución del problema de Cauchy. ¿Cuál problema de Cauchy? Y' en x igual a f de x y en x, y que y en x0 igual a y0, ese es el problema de Cauchy que se va a resolver. Entonces, existe una única solución del problema de Cauchy, este de aquí. Pero existe una solución en una vecindad. El de ahí poder determinar hasta dónde se puede extender esa solución, eso es otra bronca. ¿Está claro? O sea, hasta dónde lo puedo extender como función de la variable x. Es como si aquí yo lo que hiciera fuera que siguiera el trayecto de esta curva hacia acá y hacia acá, por ejemplo, y aquí en un momento ya da una vuelta, aquí da otra vuelta, y entonces lo que puedo decir es que puedo extender este intervalito pequeño que me da el teorema, que es ¿cómo se llama? Una vecindad de radio epsilon alrededor del x0, lo puedo extender un poquito más. Generalmente eso a veces se puede hacer, bien, lo podría extender un poco más, y el intervalo ahora sería un intervalo mayor, y va a haber un intervalo más grande, un intervalo maximal que se llama de definición, porque de ahí en adelante ya no puedo extenderlo, porque ahí en adelante, fíjense, aquí ya la función dio una vueltita a la curva y ya no se puede, si se dan cuenta, ya no puedo expresar los puntos de acá con valores en un intervalo más grande. Lo que sí puedo decir, bueno, este pedazo de curva, este pedazo, voy a ponerlo aquí así, en rojo, todo este pedazo hasta aquí se puede expresar como imagen de una función definida sobre este intervalo más grande. Todo eso. Ya estos pedazos no. ¿Está claro? Entonces, siempre va a existir un intervalo que se llama intervalo maximal de definición de la solución. Pero lo que puedo asegurar que con esa condición, si f es continuamente derivable en una vecindad de x0 y y0, siempre puedo encontrar un intervalito de tamaño suficientemente pequeño alrededor del punto x0, tal que hay una función que está definida sobre ese intervalo, que en x0 vale y0 y que satisface la ecuación diferencial. ¿Está claro? El problema de cómo extender esa solución más allá a un intervalo más grande, eso es otro problema. Bien, porque en general, recuerden, las soluciones no son siempre funciones. No se pueden expresar como gráficas de funciones, son curvas. Y las curvas pueden ser que no se expresen, no tienen por qué expresarse a través de una función, solamente localmente.
¿Está claro? ¿Entienden eso bien? Bueno, entonces ese es el resultado. Miren, la idea para demostrar este resultado parece simple, pero tiene muchas complicaciones. Ahora les voy a explicar por qué. Una idea, una de ellas, hay muchas ideas para demostrar este tipo de resultado. Hay una cosa que se llama el método de las quebradas de Euler, el método de Banach del punto fijo. Son todos resultados, los que hay que aplicar verdaderamente, son todos resultados que pertenecen a un tema que se llama análisis funcional, que ustedes no han visto todavía y que muchos no van a ver tampoco. Entonces, por eso les digo, la idea es la siguiente. Miren, si yo quiero resolver esta ecuación, f de x, y en x, con la condición que y en x0 sea igual a y0, digo, voy a integrar aquí de x0 a x la ecuación. Cuando yo integro de x0 a x, y' en x, entonces lo que me queda es y, porque esto es una derivada, y evaluada en x, menos y evaluada en x0. Entonces, esto me queda y en x menos y en x0 es igual a la integral de x0 a x de f en t, y en t de t. O sea, tengo que cambiar la variable por la variable de integración. No puedo poner x aquí adentro también. ¿Está claro? Porque estoy integrando de x0 a x. Y entonces de aquí queda que y en x es igual a ¿quién? A y0, porque y en x0 es y0, más la integral de x0 a x de f en t y en t, dt. ¿Bien? Y si se dan cuenta, todo esto que hay acá es algo que se llama un funcional de y. O sea, esto es como un operador, porque ya aquí no actúa de un conjunto de números en un conjunto de números, sino esto está aplicado a la función y como resultado me da otra función. O sea, esto aplicado a la función y es la integral de x0 a x de f en t y en t de t. Lo que está variando aquí es y. ¿Está claro? Entonces, esto se le llama un funcional de y. Cuando las funciones están definidas sobre conjuntos de funciones, se le llama un funcional, no una función. ¿Está bien? Y como resultado da otra función, porque lo que está dando es la integral de x0 a x de esto, y eso es una función de x. Entonces, esa f que dibujé ahí, gótica, es algo que transforma la función y en otra función. ¿Bien? Entonces, todo esto yo lo puedo escribir de la forma siguiente. Puedo decir, aquí tengo y en x igual a un cierto funcional de y, donde ese funcional de y es la constante y0 más lo que definí como f en y. Y entonces, encontrar la solución de este problema se puede ver que es equivalente a encontrar la solución de esta ecuación funcional, porque es una ecuación que tengo que resolver en y. ¿Está claro? O sea, reduje la solución de este problema a resolver esta ecuación. Fíjense, a partir de aquí llegué a esta expresión, ¿está claro? Ahora, a partir de aquí también puedo llegar a esta. ¿Por qué? Porque si y en x es igual a esto, entonces y en x0 sería evaluar integral de x0 a x0, que da 0, y y en x0 es igual a y0. Pero además, si yo derivo y' en x, la derivada de la constante es 0 y la derivada de la integral es f evaluada en el extremo superior de integración, o sea, f en x y en x. Quiere decir que de aquí sale que y' en x es esto y que y en x0 es igual a esto. Por lo tanto, resolver este problema es equivalente a resolver esta ecuación. Eso parece, dice, bueno, es una trivialidad. No, porque reduce el problema a resolver una ecuación en un conjunto de funciones. ¿Bien? Igual que se resuelven ecuaciones en conjuntos numéricos. Cuando ustedes dicen, yo quiero resolver la ecuación 3x2 más 2x más y igual a seno de x. Están resolviéndola en un conjunto numérico, en el conjunto de las x donde están definidas estas funciones. Aquí
esta función que se llama funcional, porque está definida sobre funciones, pues tengo que resolver esta ecuación funcional. O sea, encontrar la función y tal que g en y sea igual a y es equivalente a resolver el problema de Cauchy. ¿Bien? Y lo que se demuestra es que con estas condiciones esta ecuación tiene solución única en la clase de funciones y que está definida en una cierta vecindad de x0, vecindad definida por este épsilon, donde este épsilon realmente depende de las propiedades de esta f. Eso es lo que se demuestra. ¿Bien? O sea, que esta ecuación tenga una solución quiere decir que cualquier solución de una ecuación funcional de este tipo se llama un punto fijo del funcional. Punto fijo porque la g evaluada en y da como resultado la misma y. Entonces es un punto fijo, un punto que lo deja fijo el funcional g. ¿Se dan cuenta? Para que vean cómo hay ideas que vienen del análisis clásico que empiezan a generalizarse ahora. El cómo estudiar ese tipo de ecuaciones, pues ya requiere herramientas mucho más sofisticadas del análisis funcional que se llama. Entonces, pero realmente en este caso, lo que se hace para demostrar que esta ecuación, vamos a verla así de esta forma, que esta ecuación, vista así, nada más, no voy a introducir la f gótica, ni la g gótica, ni nada de eso, que la ecuación que tengo tiene solución, eso es una ecuación integral, ya no es una ecuación diferencial, o sea, resolver esta ecuación integral es equivalente a resolver este problema de Cauchy. ¿Bien? Y entonces la que yo tengo es esta, y en x igual a y0 más integral de x0 a x de f en t, y en t dt. ¿Qué quiere decir resolver esa ecuación? Encontrar y, una función y, en una vecindad de x0 que satisfaga esto. Que cuando yo pongo aquí f en t y en t y calculo la integral y le sumo y0 me dé la misma y. Eso quiere decir resolver esa ecuación. Y eso se hace de esta forma, fíjense. Uno toma cualquier función inicial y1 en t, la que uno se le antoje, una función continua cualquiera en un cierto intervalito. O sea, lo que se hace para demostrarlo es determinar primero en qué intervalo tiene que estar definida la solución. En qué intervalito alrededor de x0. Eso es lo primero que se hace, o sea, determinar el valor de épsilon. Y después uno dice, entonces tengo que encontrar una función definida en el intervalo x0 menos épsilon, x0 más épsilon, que satisfaga esa ecuación. ¿Cómo se hace? Tomo una función cualquiera definida en ese intervalo. ¿Bien? Para t en x0 menos épsilon, x0 más épsilon. Y defino y2 en t igual a y0 más la integral de x0 a x de f en t, y1 en t de t. Con esa y1 que la elegí arbitrariamente. ¿Bien? Después defino y3, o sea, así obtengo y2. La y1 yo la elegí, la que quiera. Puedo haber elegido como y1 la función constante y0 en ese intervalo, donde y0 es la condición inicial y es válido. Así defino y2, después defino y3 igual a y0 más la integral de x0 a x de f en t, y2 en t de t, y así defino y3. Y así sucesivamente defino hasta cualquier yn, cualquiera, como y0 más la integral de x0 a x de f en t, yn menos 1 en t, el anterior, que ya lo definí por este proceso recurrente, de t. Y obtengo así una sucesión de funciones yn en t continuas definidas en módulo de x menos x0 menor que épsilon. Bueno, de t menos x0, porque son funciones de t. Vamos a ponerlo así. Bueno, aquí es yn en x. O sea, yn en x.
La sustituyo, al sustituirla aquí tengo que sustituirla como función de la variable t. Después lo que obtengo es y2 en x, porque esta función depende nada más de la variable x, no de t. T es la variable de integración. Y aquí y3 en x hasta y en x. Y así defino una familia de funciones continuas definidas en módulo de x menos x0 menor que epsilon. ¿Está bien? Eso es lo que tengo. Y ahora lo que se demuestra es que por las propiedades que tiene f, se pudo elegir el intervalo, este intervalo, módulo de x menos x0 menor que epsilon, que es x0 menos epsilon, x0 más epsilon, de manera de que esta sucesión yn siempre va a converger independientemente de la y1 que yo había tomado al principio. ¿Está claro? Siempre converge. Y que además el límite de esa sucesión y1, yn no depende de quién haya sido el y1, la función y1 que tomé al inicio. ¿Cómo se puede ver eso? Miren, vamos a visualizar eso, para que se vayan acostumbrando a este tipo de cosas. Voy a borrar todo esto de acá. Ustedes están acostumbrados a visualizar con una bolita, un cuadrito, cualquier cosa, un conjunto numérico en el plano. Y hasta si lo quieren ver en el espacio, se le dice, dibújame una esfera en R3. Bueno, también dibujen una bolita, porque no pueden dibujarlo en R3. Bueno, le pueden poner un poquito de volumen así para que se vea, pero está dibujado en el plano, de todas maneras. ¿Está claro? Entonces, uno está acostumbrado a dibujarlo todo en el plano, porque no puede dibujar en el espacio. Es uno de los grandes problemas en la enseñanza de los niños, que todos se acostumbran. Por eso a los niños hay que acostumbrarlos a visualizar cosas espaciales. Porque si no, no tienen imaginación espacial. Y otra cosa que no tiene nada que ver con la clase, pero la primera forma de acostumbrar a los niños a visualizar espacialmente las cosas, ¿saben cuál es? Que aprendan a gatear. Cuando un niño no gatea y de pronto un día así mágicamente empieza a caminar, perdió la oportunidad de estar visualizando todo lo que tiene alrededor cuando está gateando, que es lo que está haciendo. Y empieza a crearse imágenes espaciales de las cosas. Y después cuando aprenda a no dibujárselo todo en un pizarrón, sino que trabaje con cubitos y bolitas y eso, porque eso lo hace desarrollar imagen espacial también. ¿Está claro? Y entonces cuando uno dibuja, un matemático hace un dibujito para tener una idea de qué hacer, pues dibuja también en el pizarrón. O sea, siempre está dibujando cosas planas. ¿Está claro? Y de alguna manera eso no es tan malo tampoco, cuando uno ya tiene una visión espacial. ¿Está claro? Si no, no. Fíjense que esto de la visión espacial es tan importante que los grandes geómetras en el mundo son gente que se imagina cómo pueden ser las proyecciones de objetos en dimensión mayor que 3 sobre R3. Dimensión mayor que 3, uno no tiene idea de qué es lo que hay. Pero imagínense que hay gente que se imagina cómo puede ser la proyección de una figura en R4 sobre R3. De la misma forma que la proyección de una figura en R3 sobre un plano es su sombra en el plano. ¿Está claro? Bueno, ¿cuál es la sombra de un objeto de R5 en R3? O sea, la visión geométrica y espacial de las cosas puede llegar muy lejos. Eso es importante y eso es fundamental para muchas cosas. Pero uno puede decir, bueno, supongamos que el conjunto de todas las funciones definidas sobre el intervalo x0 menos epsilon, x0 más epsilon, es eso. Y entonces una función es un punto de aquí. Entonces lo que está diciendo el resultado que yo les digo que se aplica acá es que de acuerdo a las propiedades que tiene la f, que la única propiedad que estoy pidiendo es que sea continuamente derivable, que eso quiere decir que sus derivadas parciales con respecto a x y respecto a y son funciones continuas en una vecindad de x0 y y0,
Claro, eso es lo que quiere decir. Si eso ocurre, se puede encontrar un intervalito alrededor del cual, un intervalito x0 menos epsilon, x0 más epsilon, donde el epsilon depende de propiedades de la f, para el cual voy a poder demostrar que hay una solución de esa ecuación integral que va a ser solución del problema de Cauchy. Y eso hay que verlo de la manera siguiente. Si supongamos que este sea el espacio de todas las funciones continuas en x0 menos epsilon, x0 más epsilon. O sea que un punto de aquí es una función continua de x0 menos epsilon definida en el intervalo x0 menos epsilon, x0 más epsilon. ¿Bien? Y además, más todavía, realmente lo que permite hacer la f es encontrar no solo este intervalo, sino permite encontrar además que estas funciones x0 menos epsilon, x0 más epsilon, van a tener imagen, o sea, funciones continuas x0 menos epsilon, x0, en y0 menos b, y0 más b. ¿Bien? Donde si este conjunto, recuerden, ahora lo dibujé igual, pero este es otro. Este es el conjunto D, donde está definida la función fxy, y aquí está el punto x0, y0. Yo lo que puedo asegurar es que este rectangulito que tiene como base, aquí en el medio está x0, y aquí está y0, que tiene como base x0 menos epsilon, x0 más epsilon. ¿Bien? Es esta base. Y que tiene como lado y0 menos b, y0 más b, es un rectangulito que está completamente metido dentro de D. ¿Está claro? Y voy a demostrar que la solución que estoy buscando está definida en x0 menos epsilon, x0 más epsilon, y tiene imagen en y0 menos b y y0 más b, donde tanto el epsilon como el b se determinan de propiedades de la f. Fíjense todo lo que se hace. Y entonces, miren, aquí les dibujé el dominio D de R2, que es dominio de la función f de xy, y aquí estoy dibujando algo similar, pero ahora los puntos aquí son funciones. Fíjense, estoy tratando de que vean cómo uno hace analogías muy raras, porque ese conjunto de funciones no se ve, además es un conjunto en dimensión infinita, conjunto de todas las funciones continuas de un en otro, tiene infinitas funciones, además y linealmente independientes, o sea, tiene dimensión infinita ese conjunto. Y entonces, si yo parto aquí de una función y1, que es una y1 en x, pero que le quito el x porque a mí no me interesa aquí la dependencia de x. Ya yo sé que dependen de x en un intervalo x0 menos epsilon, x0 más epsilon. Es sencillamente una función y1. A partir de la y1 encuentro una y2. A partir de la y2 encuentro una y3. Y así sucesivamente voy encontrando una sucesión de funciones que se va acercando a una, vamos a llamarla aquí y tilde en x, que es el límite de esa sucesión. ¿Está bien? Y que ese límite es tal que si yo parto ahora de otra y1 aquí, vamos a llamarle aquí y1 asterisco, entonces voy a construir por ese procedimiento una y2 asterisco, después una y3 asterisco, después una y4 asterisco, y así voy encontrando una sucesión que va a converger a esta misma y tilde, no a otra. Eso es lo que dice el resultado del análisis funcional. Y entonces, como eso se cumple, eso quiere decir que esta sucesión yn converge a un único punto, a una única función. Y cuando paso al límite, cuando n tiende a infinito, ¿a qué converge esto? A la y tilde, en x. Y cuando paso al límite del otro lado, el límite pasa dentro del integral, y como la función f es continua y las yn son continuas, la compuesta de estas cosas es una función continua de la variable t, y cuando n tiende a infinito, esto tiende también a y0 más la integral de x0 a x de f en t, y tilde en t de t. Y entonces hay una y tilde
que es solución de la ecuación. Fíjense aquí, y tilde en X es igual a esto. Y esa y tilde es la solución del problema de Cauchy. ¿Se dan cuenta las cosas que hay detrás de esto? O sea, en este curso hay muchas cosas que se salen de los marcos del curso. Ya hemos visto cosas del análisis clásico en varias variables, del cálculo vectorial, todo lo que tiene que ver con rotacional, gradiente, todo ese tipo de cosas. Ya hemos visto eso. Ahora estamos viendo otra cosa que se sale de los marcos del curso porque tiene que ver con un tema que se llama análisis funcional. Pero que, y no les estoy diciendo exactamente qué, pero es importante que sepan que eso es lo que permite demostrar la unicidad de solución de este problema de Cauchy. Y hay casos en los que el problema de Cauchy, y' igual a f en x, y en x, con y en x0 igual a y sub 0, no tiene solución única. O sea, que hay dos soluciones diferentes en una vecindad del punto x0 que cumplen que en x0 valen y0, toman el mismo valor y0. Y eso puede ocurrir cuando esta f es solamente continua en un entorno de x0 y y0, pero no es derivable. ¿Está claro? Puede ocurrir en ese caso. En ese caso pueden haber más de una solución. Fíjense las cosas raras que pueden pasar con esto. Y les hablo de eso por, sobre todo, todos los estudiantes de física y todo eso que hay acá, para que tengan idea de que estas cosas ocurren. De que no es tan sencillo como que tengo la ecuación, sí tiene solución, y la solución para cualquier x, ahí no me importa. Yo supongo que hay solución y esa solución la meto en cualquier lugar y supongo que está definida para todos los x. No. Y supongo que hay una sola solución. No. ¿Está claro? Pueden suceder todas estas cosas. Entonces, bueno, ese es el resultado de existencia y unicidad del problema de Cauchy, que vimos nosotros en particular, que fíjense que cuando tengo una ecuación como esta, y' en x más a de x por y en x igual a b en x, donde las funciones a y b están definidas, son continuas, fíjense, nada más continuas en todo un intervalo AB, bien, bueno, alfa beta, voy a poner para no confundir en todo un intervalo alfa beta. Entonces, el problema de Cauchy asociado siempre tiene solución definida en todo AB, en todo alfa beta, perdón. No solamente en una vecindad del punto x0 que tome en alfa beta, sino en todo alfa beta está definida. Entonces el problema es que siempre tiene solución definida y es única. O sea, aquí no hace falta nada de que sean continuamente derivables, ¿no? Con que sean continuas ya es suficiente. O sea, las ecuaciones lineales son muy buenas. Las soluciones siempre existen y son únicas. Y lo vimos porque vimos la expresión general que tiene la solución de eso, que está definida siempre para todo x en el intervalo donde están definidas las funciones a e de x y b de x. ¿Está bien? Entonces, una cosa es manipular las ecuaciones, ver los métodos de solución, y otro es el análisis cualitativo general, que muchas veces es muy importante. Bien. Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí. Lo que nada más que les señalo esto. En la próxima clase vamos a ver el tema de existencia y unicidad de solución del problema de Cauchy, pero no para ecuaciones escritas en forma normal, y' en x igual a f de x y x, sino para ecuaciones escritas en forma implícita, o sea, de la forma f de x, y en x igual a 0. Y vamos a ver que no es lo mismo el problema de Cauchy para este tipo de ecuaciones que para esta. Porque aquí yo decía, elijo un x0 y y0 que esté en el dominio de f,
¿Bien? Y entonces quiero encontrar la solución que en x0 vale y0. Y eso me determina automáticamente el valor de y' en x0, porque y' en x0, ¿quién va a ser? F de x0, y en 0. Y sub 0. ¿Está claro? Pero aquí no. Si yo digo, yo quiero encontrar la solución de esta ecuación que en x0 toma el valor y0, entonces el y' en x0, porque yo tengo que ver que al evaluar en x0, f en x0, y en x0 es y0, y' en x0 tiene que ser tal que se satisfaga esa relación funcional. No es un y' predeterminado, ¿está claro? O sea, y puede ser que existan muchos valores de y que yo le pueda dar a y' en x0, tal que f en x0 y sub 0, y' en x0 sea 0. Entonces quiere decir que si doy nada más el valor de f en x0, de y en x0, tengo que además dar el valor de y' en x0 para ver si la solución es única. Porque si no lo doy, pueden haber muchísimas. ¿Está claro? O no haber ninguna, también. Entonces tengo que asegurarme que dé, en este caso, el valor de x0, de y en x0 y de y' en x0, de manera de que f de x0, y en x0 y y' en x0 sea 0. Que satisfaga la ecuación. Y después ahí voy a ver si hay solución. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase.